Es tiempo de hablar y estamos en línea vía internet con José Antonio de la Vega Azmitia. Usted lo conoce, usted lo recuerda bien. Ha sido diputado federal, diputado local. Actualmente reside en Francia porque es director de la Casa de México en París, un trabajo que está desempeñando allá en Europa. No hablaremos específicamente de su labor allá para no despertar suspicacias en esta temporada electoral, pero sí vamos a hablar de él, de su trayectoria y de las preocupaciones que tiene acerca de Tabasco, que es pues nuestra tierra y es su tierra también. José Antonio de la Vega, gracias por aceptar esta entrevista, pues yo diría singular, a través de internet, en línea, como se dice actualmente. Muchas gracias a ti, Fernando, y antes que nada, por permitirme comunicarme con mis paisanos a través de este medio de comunicación y de los avances tecnológicos, y felicitarte también por esta iniciativa que has tomado de este programa de Tiempo de Hablar, que está dando ya mucho de qué hablar en Tabasco por el profesionalismo que siempre te ha distinguido como periodista. Te aprecio el comentario, José Antonio, y pues se te ve bien, te sienta bien París, José Antonio. ¿Tú estudiaste allá? Sí, yo estudié aquí a fines de los años 80, en que terminé mis estudios en Tabasco y vine a hacer estudios de posgrado. Y bueno, pues es una ciudad que conozco bien, ha sido esta una gran experiencia para poder venir ahora con toda la familia y que mis hijas estudien, obviamente, aquí en París y hayan tenido esta oportunidad pues de adquirir, de abrevar un poco de lo que esta ciudad te ofrece como cultura, como visión del mundo, ¿no? Ahora, José Antonio, pues allá en Francia, el siglo de las luces, se acabaron las monarquías, comenzó el sistema republicano que conocemos actualmente, que tú estudiaste además, pues, Derecho, que sabes perfectamente de qué se está hablando, pero te quería preguntar, tú de pronto te volviste político, bueno, eres abogado, pero te volviste político y además un político crítico, severamente crítico, diría yo. ¿Cómo te nace pues esto de la crítica, José Antonio? Pues mira, yo creo que esas son cosas que van formando parte de la personalidad y del carácter de cada quien. Creo que eso no son cosas que uno decide finalmente de la noche a la mañana, sino que se van formando a lo largo de los años. Yo recuerdo, por ejemplo, y muy poca gente lo sabe, obviamente, porque pues, fue una época en la que fuimos disidentes en la administración de Enrique González Pedrero. Yo encabecé un movimiento estudiantil en la universidad de protesta por una serie de reformas a los planes de estudio y para participar en el proceso de elecciones estudiantiles y simplemente no me dejaron llegar porque era la tendencia de tener dirigentes estudiantiles, porros, fósiles, gente que pudiera manipular el gobierno y pues nosotros representábamos una corriente pensante diferente y nunca se me dejó llegar. Entonces es desde la época estudiantil donde yo voy forjando esta visión crítica y autocrítica de las cosas que en lo personal me ha distinguido y luego también mi tesis de licenciatura sobre la división de poderes, donde hago una crítica muy fuerte al sistema presidencial y al PRI, que evidentemente no más de uno, o más de uno, perdón, me sugerían que yo quitara todas esas críticas si tenía o quería yo tener aspiraciones políticas dentro del PRI. Y finalmente, pues ahí está mi tesis en la Universidad de Tabasco, donde desde esa época yo hice cuestionamientos muy severos. Y luego también mi tesis de maestría aquí en la Sorbona es un trabajo sobre todas las disidencias del PRI a lo largo de su historia. Y es un trabajo crítico, está escrito en francés, nunca se pudo traducir, pero evidentemente es conocido por muchísimos tabasqueños que luego estudiaron acá y que conocen mi trabajo, donde siempre hice señalamientos muy puntuales a las formas de cómo operaba el PRI. Así que mi salida del PRI muchos años después, evidentemente no fue producto de una casualidad, sino de un análisis razonado, consciente de que pues una gente como yo no tenía más cabida en un partido que limita las expresiones, que limita la democracia y la participación de la gente que tiene cierta capacidad. Pero ¿cómo es que siendo crítico del PRI te afilias al PRI, José Antonio?
Bueno, recordemos que en la época en la que nosotros nos afiliamos al PRI, ya hablo de nosotros porque fuimos un grupo de jóvenes que participamos en los concursos de oratoria, donde se encontraban, por ejemplo, el hoy candidato a senador Adán Augusto López Hernández, Manuel Andrade, Freddy Domínguez Nares, Marco Rosendo Medina Filigrana, que estaba todavía muy joven, pero que ya participaba también en esos concursos de oratoria, Laura Morales Acuña, y muchísimos jóvenes, la verdad, se me escaparían muchos nombres, y era el PRI precisamente el que organizaba estos concursos, la CNOP, la CNC, el CREA, y nosotros participamos y fuimos al partido juntos, Manuel Andrade, Adán Augusto y yo, y ahí mismo Héctor Argüello, que era uno de los secretarios del PRI de la época, con Rodolfo Jiménez Damasco, que era presidente del PRI en ese entonces, ahí mismo nos reclutaron y nos pasaron para que nos afiliáramos. Los tres nos afiliamos el mismo día, Manuel Andrade, Adán Augusto y yo, y básicamente atraídos por la organización de los concursos de oratoria, donde pues participamos durante muchos años, y bueno, pues ya era el único partido que te permitía además una participación política. Ahora, pero en el año 2000 tú dejas el PRI, aunque eras diputado federal electo, y decides irte al PAN. ¿Qué piensas en ese momento? ¿Por qué irte del PRI? ¿Qué ya no te gustó del Partido Revolucionario Institucional, José Antonio? Lo primero te comentaba yo que siempre había tenido una posición muy crítica de la cual di testimonios tangibles y que ahí están para ser revisados, tanto en mis tesis de licenciatura como de maestría, en diversos escritos, hice muchos ensayos que fueron publicados, inclusive en publicaciones del gobierno del estado, sobre la cultura política en Tabasco y la manera como esta cultura clientelar, corporativa. O sea, siempre fui un crítico de las formas y los procedimientos internos dentro del PRI, aún estando trabajando para los gobiernos priistas, federales concretamente, en los años 90. Pero siempre tuve esta posición. Y yo creo que el elemento detonador fue aquella campaña del 2000, donde pues Arturo Núñez se presentaba como un candidato que tenía toda la trayectoria, la experiencia, la capacidad para gobernar el Estado, y simplemente Madrazo tomó la decisión de imponer un candidato a modo para seguir perpetuándose en el poder y con sus intereses. Y todo el mundo es testigo en Tabasco, y eso no lo digo yo solamente, de la forma como utilizaron recursos públicos para ganarle a Arturo Núñez en una contienda interna. Y yo creo que eso fue, de alguna manera, lo que fue llevándome a tomar esa decisión. Pero todavía ahí, Arturo Núñez negocia, si vale la expresión, una posición política con el entonces candidato del PRI a la presidencia de la República, Francisco Labastida, y me ubica en la lista plurinominal de la tercera circunscripción como diputado federal. Y soy electo en julio del 2000 diputado federal, y fue en esos días posteriores a la elección cuando me buscan el entonces presidente del PAN, René Meseguer, y el entonces secretario general del partido, Francisco Macosay, en paz descanse, con el entonces diputado Juan José Rodríguez Praz, y me plantean la posibilidad de ser candidato del PAN a la gubernatura. Tú finalmente aceptas esta candidatura, pero de eso vamos a hablar. Déjame hacer una pausa y entramos ya de lleno a tu etapa de panista, José Antonio. Vamos a la pausa, es tiempo de hablar.